Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. El buen Salvador. Adiós, gracias, estimados amigos radioescuchas, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro programa radial. Gracias a Dios porque nos hace posible estar una vez más con ustedes y para poderles saludar en esta tarde maravillosa y poder compartir con ustedes este mensaje del Evangelio de Jesucristo. El hermano Necta les saluda. Sí, estamos siempre contentos con el propósito de continuar con el programa, con el tema que empezamos ayer, hermano Jaime, el dominio propio. Un tema muy importante como todos los temas bíblicos, pero en este caso, como estamos agarrando una secuencia de la virtud, el conocimiento, el dominio propio, y estamos con el tema del dominio propio, el cual estamos dispuestos ahorita en esta tarde a continuar, hermano Jaime. Muy bien, hermano, gracias a Dios porque estamos aquí una vez más para darle seguimiento a este tema de grande importancia tanto para amigos como para hermanos. Es lo que estábamos estudiando el día de ayer, las 7 virtudes que encontramos, las 7 cualidades maravillosas que el Espíritu Santo presenta para aquellos que comienzan con la fe y luego tienen que añadir todas estas cualidades hasta terminar con el amor, que es el último de estos, que debe ser añadido a nuestra vida cristiana y comenzando desde el momento en que nos arrepentimos. Hermano, vamos a leer el pasaje que teníamos para nuestros amigos que nos recién sintonizan, los que no escucharon el programa ayer. El tema está basado en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Así es. La palabra del Señor nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, sabemos de que estas promesas son para nuestros hermanos o para los cristianos fieles, sabemos eso, lo entendemos. Ahora, pero de estas promesas, porque sabemos que son para los cristianos fieles, ¿verdad? Verdaderos, como dice la Biblia, pero ¿pueden los amigos disfrutar, gozar, tener parte en estas promesas grandísimas que, según dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? Precisamente, hermano, ese es el objetivo, que nuestros amigos puedan gozar y disfrutar de estas promesas que Dios nos ofrece, comenzando, hermano, por la obediencia al Evangelio de Cristo. Así es. Porque todas estas personas a quienes el apóstol Pedro escribe, inspirado por el Espíritu Santo, son cristianos que llegaron a Cristo primero. Primer paso que uno debe de dar es tener fe en Cristo Jesús, confiar en sus promesas y obedecer el Evangelio. Cuando obedecemos el Evangelio, hermano, nosotros comenzamos a adquirir y a gozar de esta esperanza maravillosa por las promesas dadas por nuestro Señor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han, fíjese que el apóstol Pedro también él se incluye, ¿verdad?, en estas preciosas bendiciones. Así es. Nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, es decir, por Jesucristo que nos ha llamado. Pero, ¿cómo nos llamó, hermano Necta? ¿Cuál fue el medio empleado por el Señor para llamarnos a nosotros que estamos dentro y el cual usa para llamar también a los que están fuera? Es el Evangelio. El cual dice que nos llamó mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, así es. Así que el Evangelio, mi amigo, debe de ser obedecido. El Evangelio es el que le invita a todo aquel que oiga el mensaje, lo crea, se arrepienta de sus pecados, confiesa su fe en Cristo Jesús y puede ser bautizado para el perdón de sus pecados. Hermano Necta, esta es la primer bendición
Esta es la primera promesa dada por Dios para el candidato que obedece el Evangelio, el perdón de pecados. Que se ve muy sencillo, hermano. Se ve muy sencillo. Y perdón de pecados, como el pecado no se ve, hermano, ¿verdad? Entonces el pecado no se ve, no es de colores. Creemos que muchas veces no los tenemos y los valoramos poco. Valoramos poco el hecho de que, digamos, Dios nos perdonó. Pero es una gran promesa y una gran bendición, ¿verdad? El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, hermano, y grandísimas promesas. Recordemos que no estamos hablando de promesas materiales, hermano. No estamos hablando de tener una buena casa, un buen carro, buenas propiedades. No estamos hablando de promesas y regalos de Dios espiritualmente, ¿verdad? Es por eso, hermano, que Pedro dice, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Por qué? Porque Pedro está viendo más allá de lo que puede ver los ojos. Pedro está viendo el futuro espiritual y dice, vale la pena entonces añadir a la fe todas estas cualidades que van a servir para poder disfrutar plenamente de estas bendiciones o de estas promesas. De lo contrario, las promesas quedan allá, guardadas, ¿verdad? No se efectuarían esas promesas en nuestras vidas. Este es el propósito de que tanto los cristianos que ya hemos entrado a la obediencia al Evangelio y ya estamos en él, pues que nosotros logremos adquirir estas promesas preciosas y maravillosas. Ya tenemos las primeras, hermano. Comenzamos con el perdón de pecados, hermano. Recibimos el don del Espíritu Santo. Eso dice Hechos 2:38. Así es. Luego que recibimos el Espíritu Santo, hay otra bendición en Hechos 2:47. Dice que el Señor añadía a la iglesia. Hemos sido añadidos a la iglesia también. Usted, mi amigo que nos escucha, si cree en Jesucristo de todo corazón, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en el Señor y pues es bautizado, como la Biblia dice en Hechos 2:38, para el perdón de sus pecados, usted recibe el don del Espíritu Santo y también es añadido a la familia de la fe, que es una bendición también, hermano, ser parte de la familia de Dios. Es muy importante, porque no soy yo el que me añado a la iglesia, sino que Dios que hace eso. Y eso es muy importante, porque muchas veces nosotros queremos añadirnos. Nosotros vamos a hacer con lo que yo hago, voy a añadirme. No, Dios va a ver si de verdad me va a añadir o no, de acuerdo a lo que yo hago, si de verdad estoy obedeciendo su evangelio. Es la voluntad de Él. Así es. Porque muchas veces queremos ser añadidos haciendo lo que yo quiero, lo que yo me gusta, lo que me parece más correcto. Y según usted, hermano, sí está añadido, ¿verdad? En este caso, cuando muchas personas, nosotros conocemos muchas personas, hermanos, de que según ellos están añadidos a la iglesia. ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma se han añadido? Bueno, con un tirro. Es que no se han añadido, hermano, realmente. Simplemente se han añadido con algo, con plumas, con cositas sencillas, pero no lo han hecho con el pegamento de verdad del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, no han hecho. Con el verdadero pegamento, con lo que añade. Recuerden, amigos, hermanos, hace un tiempito atrás estuvimos estudiando, ¿verdad?, el tema aquel de condiciones para ser salvo. Condiciones. Se necesita llenar esas condiciones bíblicas a la luz de la Biblia para poder estar seguros de que seamos añadidos a la iglesia que Cristo fundó, a la iglesia que el Señor, la cual Él es cabeza y Él es el dueño. Lo que estamos diciendo, hermano, es que esas bendiciones grandísimas solo se van a cumplir si hay condiciones, si se cumplen las condiciones. Y es por eso que como Pedro sabe, entiende eso, entonces es que dice, habla de añadir todas estas cualidades. De lo contrario, las promesas se van a quedar en promesas, porque la promesa no se va a cumplir porque Dios no quiera, o el Señor no quiera, o el Espíritu Santo no quiera. Es porque yo decido. Está a nuestra propia decisión. Así es. Dependiendo a la decisión que tome el individuo, cada persona, ese será su final, hermano, esa será su recompensa. Entonces encontramos que aparte de la bendición, esa promesa de ser añadido a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, según Hechos 2:47, que dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban obedeciendo. El Señor añadía, ¿verdad? Hay otra esperanza, hermano, que tenemos, según este versículo 4. ¿Sí? Dice, preciosas y grandísimas promesas. Hay otra promesa, hermano. Dice la Biblia, allá en 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, 4:13 en adelante, que tenemos la esperanza de resucitar para vida eterna, hermano. Esa es una gran promesa. La resurrección para vida. Esa es una gran promesa, así es. No solo dice que va a resucitar, ¿no? Porque todos vamos a resucitar, ¿no? Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y para qué? ¿Para muerte o para vida? Para vida, para recibir una corona incorruptible. Entonces esa es una gran promesa, ¿verdad? No solamente nos va a resucitar, sino para vida.
porque va a haber también resurrección para castigo. Y eso qué bendición va a ser eso, hermano. Eso es desastroso. Entonces comenzamos, hermano, a recibir muchas bendiciones desde ya, mi amigo oyente, desde ya usted puede comenzar a gozar de estas preciosas y grandísimas promesas de Dios. Es lo que decíamos, hermano, ¿sí? En Hechos 3:19, ¿verdad? Para que vengan tiempos del refrigerio. Desde ya estamos nosotros disfrutando de las promesas, ¿verdad? Claro, vamos a disfrutar de promesas más, o sea, plenas, pero desde ya, su comentario, desde ya nosotros estamos disfrutando. Amén, hermano, así es. ¿Verdad? Desde ya estamos disfrutando. Pero, hermano, me llama la atención lo que termina diciendo el versículo 4. Es maravilloso lo que nos enseña el apóstol Pedro, el Espíritu Santo nos está enseñando grandes cosas. Dice el versículo 4 todavía, dice, para que por ellas, es decir, por estas promesas, ¿verdad?, preciosas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, hermano. Así es. Vamos a lograr participar de estar en el reino de los cielos, gozando de la presencia del Señor por una eternidad, hermano, y vamos a estar allá, como dice el pasaje, ¿verdad?, sí, siendo de una naturaleza divina. Pero, ¿por qué? La gran pregunta, versículo 4, ¿por qué? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? Sí. Fíjese, hermano, si no huimos de la corrupción que existe en este mundo, no es posible lograr esta maravillosa promesa. Claro que no se puede. Sabemos de que el mundo tiene un imán, algo tremendo lo que el mundo tiene y que atrae. Y por eso me llama la atención, por eso es que Pedro habla, hermano, de todos los puntos que habla. Sí. De las condiciones. ¿Por qué? Porque sabe de que en el mundo se necesita todo esto, dominio propio, conocimiento, todo lo que hemos visto y estamos viendo, ¿verdad? Así que entonces, amén, hermano, así es, amigos, necesitamos entender que para lograr estas bendiciones preciosas que el Señor nos enseña, necesitamos entonces tener el dominio propio, que es el punto que estamos tocando, es el tercer punto de estas 7 cualidades que encontramos en este pasaje. Encontramos, hermano, que el dominio propio, ¿verdad?, es la traducción de una palabra griega que quiere decir control de sí mismo, ¿verdad? Quiere decir contenerse y gobernarse y refrenarse. Eso mencionábamos ayer, ¿verdad? Así es. Así que hemos visto ya que el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Él dijo, tome su cruz cada día, y niéguese, dice, ¿verdad? Y sígame, sí. Y sígame. Niéguese. El niéguese, estamos hablando del dominio propio, ¿verdad? Ya no hago lo que yo quiero. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estamos hablando de un dominio. Es un dominio. Hay una lucha, hermano. ¿Cómo dice Gálatas 5? Usted tiene Gálatas 5, ¿verdad? Para que podamos ver que, como usted dice, hay un dominio, hay una lucha entre sí. Y Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leer el 16, hermano, primero y 17. Allí nos dice que tenemos una lucha nosotros contra nosotros mismos, hermano, que tenemos una lucha contra el mismo cuerpo, ¿verdad?, que tenemos en nuestras vidas. Claro, dice esta escritura en el 16-17 de siempre del capítulo 5 de Gálatas. Sí, de Gálatas, nos enseña, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Oiga bien la gran guerra que hay entre el individuo. Y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que queréis. Así es, o sea, es una guerra constante. ¿Quién no sabe de que el Espíritu sí se alegra cuando escucha palabra de Dios? Sabemos eso, y sabemos y entendemos que la carne no, hermano Jaime. Amén. La carne se aflige cuando dice, bueno, vámonos para el culto. Y la carne desea irse para otro lugar, a comerse un coco, al campo, a una piscina, a la playa. Sabemos que son lugares bonitos, atractivos, bonitos, pero el Espíritu no quiere eso, ¿verdad? Amén. El Espíritu quiere las cosas de Dios, porque pertenece a Dios, y hay una guerra constante. Amén, hermano. Vamos a avanzar un poquito en este estudio, hermano. Tal vez logramos avanzar un poquito más. Encontramos, hermanos, como mencionábamos ya, que el dominio propio es un asunto de poner en sujeción todos los deseos y las pasiones del cuerpo, ¿verdad, hermano? Sí, así es. De eso se trata. Es la capacidad de disciplinarse y gobernarse a sí mismo, hermano. Así es. Entonces, la falta del dominio propio en la vida es uno de los malísimos pecados que se cometen. Entonces, fijémonos lo que está enseñándonos este pasaje de Segunda de Pedro, lo que está involucrado en esto del dominio propio. Por ejemplo, hermano, el control del cuerpo. Sí, así es. El control sobre el cuerpo. Dice 1 Corintios 9, 25 al 27, creo que usted tiene este pasaje. Sí, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice en el 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando, hermano, de una lucha del cuerpo contra el espíritu contra el cuerpo, pero al final lo que Dios quiere es que nuestro espíritu gobierne el cuerpo, domine nuestro cuerpo. Así es. Pablo dice que tiene una lucha constante y golpea su cuerpo. ¿En qué sentido golpea Pablo su cuerpo? Fíjese, hermano, de que hay una religión que cuando están en su adoración hacia Dios, según ellos, se golpean el cuerpo y dicen por mi culpa y por mi grandísima culpa, ¿verdad? Sí. Pero en realidad Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de no darle al cuerpo lo que él quiere. De esa forma lo está golpeando. ¿O no cree usted que una persona que le gustan las cervezas, cuando no le dan cervezas, no está golpeando su cuerpo? Así es. Cuando a una persona le gusta el cigarro y no fuma 2 días, ¿no está golpeando su cuerpo? Todo esto es golpear el cuerpo. Entonces Pablo está hablando de eso porque está hablando de un atleta aquí, ¿verdad? Así es. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos para recibir una corona corruptible, es decir, un atleta que hace, pues, bueno, no bebe Coca-Cola, no fuma, no bebe, no trasnocha. Sí, así es. Entonces todo esto está golpeando su cuerpo. Una gran dieta en la alimentación, ¿verdad? La alimentación tremenda, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? De recibir una corona. Claro, aunque Pablo está diciendo que es una corona que se corroe, ¿verdad? Y luego habla, nosotros una incorruptible, es decir, nosotros sí estamos golpeando el cuerpo verdadero, porque lo estamos haciendo con un propósito para recibir una corona que no se va a corroer, ¿verdad? Así es. Porque vemos los equipos que reciben una copa y aquella gran alegría y todo, pero pregunte dentro de 200 años si esa copa va a estar. No, hermano, es lo que Pablo dice, que esto es una corruptible. Corruptible quiere decir algo que se termina, que se pudre, que no existe más. Que se corroe. Entonces, ¿para qué se sacrifica tanto un atleta? Para estar en forma, hermano. Para estar en forma, sí. Y al estar en forma, ¿qué va a pasar en el campo? Amén, hermano. Este es el fin. Así que es. el cristiano se ponga en forma, mi hermano. El cristiano debe estar en forma, pero en una forma espiritual, para poder triunfar y que esa corona y las promesas que menciona Pedro allá sean golpeando su cuerpo. Golpeando su cuerpo, no dándole al cuerpo lo que él quiere. Para estar en una forma que el Espíritu Santo quiere que esté dominando su cuerpo. Dominio propio, mi hermano. Así es. Es lo que nos enseña, es algo que se requiere, hermano, de un cristiano fiel, ¿verdad? Así es. Gálatas 5:24 lo tiene, hermano. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Imagínese. Amén. Sí, han crucificado. Usted, mi amigo, cuando venga a Cristo debe tomar en cuenta que usted va a crucificar los deseos de la carne, lo que en este mundo pues uno se ha acostumbrado a vivir y a gustar. Uno a veces tiene que sacrificar esto por lograr una corona de vida eterna. Así ¿Sí? es. Hermano, y cuando dice allí Pablo que hay que crucificar, ¿de qué está hablando? Pues que muere. Es lo mismo, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Si Cristo murió, también nosotros morimos. Y ya no existimos para vivir haciendo lo que el mundo hace. Así es. O lo que el cuerpo quiere y desea. Porque de esto estamos hablando, del control del cuerpo, ¿verdad? El control. Así que, hermano, no puede permitir, ¿verdad?, que el pecado reine en el cuerpo mortal. Eso dice Romanos 12. Así es. Romanos 6, versículo 12 y 13, sí. Sí, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 13 del 8:13. 8:13 de siempre romano. De Romanos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén, hermano. Ahí tenemos la vida, ¿verdad? Así es. La vida. Este es el resultado de un sacrificio de no andar conforme a los deseos del cuerpo, hermano. ¿Significa entonces, hermano, que cuando tenemos dominio sobre nuestro cuerpo, estamos haciendo morir ese cuerpo? Amén, hermano. Estamos crucificándolo junto con Estamos matando ese cuerpo, pero estamos viviendo, ¿verdad? Eso, para tener vida espiritual en el Señor. Entonces, Dios creó nuestro cuerpo, hermano, con deseos naturales, por supuesto, tales como el hambre, hermano, y el sueño, ¿sí? Y los deseos sexuales también, etcétera. Hay otros deseos más que el cuerpo tiene, pero depende de nosotros. Corresponde a nosotros, hermano, controlarlos.
Así es. Así es que Colosenses 3:5, para concluir en esta hora, hermano, dice ese pasaje. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir pues lo terrenal. Dice, ¿de qué manera, hermano Jaime, podemos hacer morir algo? ¿De cómo se puede hacer morir algo? ¿Dándole comida? Sí, no, hermano, no alimentando los deseos. Pero si le damos así, aunque sea de vez en cuando, ¿puede morir? No está va a estar vivo. todo flacucho, pero va a estar vivo, ¿verdad? Hermano, según este pasaje, los deseos, ¿verdad? Sí. Hablamos de un deseo muy fuerte, hermano, y es el deseo sexual. Pero corresponde a nosotros controlarlos, estos deseos. Pero de este último, en Colosenses 3:5, ¿sí? Nos enseña algo el texto. Sí, haced morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí tenemos, hermano, de este último, que es deseo sexual, que es uno de los deseos del cuerpo humano, el cuerpo físico. El Señor nos dice que hagamos morir los deseos de la carne, y uno de ellos es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Así brevemente, mi hermano, pasiones desordenadas, aquella pasión carnal, deseo sexual fuera del matrimonio, siendo infiel el esposo a su esposa y siendo infiel la esposa a su esposo. Y los jóvenes solteros, ¿verdad? Como dice el hermano Salvador, de flor en flor, ¿verdad? Estos son deseos engañosos, malos deseos, la impureza y pasiones desordenadas. Y lo más importante, por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. ¿Verdad? Entonces necesitamos mucho dominio propio en todas nuestras áreas de la vida. Controlar el cuerpo de esta manera. Así que, hermano, el tiempo, como siempre, es un enemigo aquí para nosotros, ¿verdad, hermano? Así es. Quisiéramos tener toda la noche, como el apóstol Pablo dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Pero bueno, el tiempo así es, pues es, y hay que llegar al final. Vamos a decirle a nuestros amigos, aprovechando que el día de mañana, sábado, ¿verdad?, estaremos congregados allí en Colonia Las Flores. Invitamos a nuestros amigos allí en la Reforma de Moncagua, Colonia Las Flores, allí en la casa de una hermana. Hemos sido invitados para ir a predicar el Evangelio y adorar al Señor allí en su casa. Así que invitamos a los amigos, a los hermanos, para que estén con nosotros, ¿verdad? El día de mañana estamos hablando de que es 14, ¿verdad? Mañana 14 a las 3 de la tarde, ¿verdad? De la hermana Juana. Porque es muy importante, porque a veces los amigos quieren acompañarnos a la reunión, pero no saben el lugar ni la hora. A las 3 de la tarde, el lugar, ¿cómo se llama, dice? Sí, Colonia Las Flores, allí de Moncagua, ahí en la Reforma. Ahí se le llama el cantón El Salamar. Muy bien, invitamos a nuestros amigos también a que vengan a la obediencia al Evangelio de Cristo. Nuestro propósito al venir a este programa y transmitir para ustedes, amigos, es que ustedes también logren estas bendiciones maravillosas, aprendan a obtener estas cualidades preciosas que presenta el apóstol Pedro en esta segunda carta del capítulo 1, ¿verdad? Que añadamos, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestra fe cristiana, estas cualidades maravillosas, y una de ellas, que es el que estamos analizando, es el dominio propio. Amigo, necesitamos decirle a usted esta maravillosa verdad. Necesita usted la obediencia, y muy pronto. Arrepiéntase de sus pecados. Confiese, mi amigo, su fe en Jesucristo. Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados, como dice Hechos, ¿verdad? 17, 30 y 31. Venga a Cristo y bautícese para el perdón de pecados, según Hechos 2:38, y recibirá así el perdón y el don del Espíritu Santo, y gozará y comenzará a gozar de las bendiciones de Dios, siempre y cuando persevere en la doctrina de Cristo y añadiendo estas 7 cualidades preciosas del Evangelio de Cristo. Así es, estaremos en las próximas reuniones hablando siempre del dominio propio. Si Dios permite, vamos a seguir estudiando con ustedes este tema. Por el momento les agradecemos mucho por su amable sintonía y por estar con nosotros. A todos nuestros amigos, gracias. Esperamos que esté con nosotros en la próxima. Que el Señor nos bendiga. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y